tenemos albóndigas en chile guajillo. Para la carne necesitamos 2 libras, hierbabuena, un cuarto de cebolla, un tomate verde, 2 ajos, 1/3 de taza de arroz, una cucharada de sal, 2 cucharadas de maicena y una cucharadita de pimienta negra. Necesitamos un chayote, cilantro, 2 papas chicas, una zanahoria, 8 chiles guajillos, 3 puyas, un cuarto de cebolla, un jitomate, un ajo y 2 cucharaditas de sal. Empecemos con la receta. Aquí ya tengo una ollita hirviendo con agua para agregar el arroz. Pues lo agregamos y lo dejamos hervir por unos 4 minutitos. Aquí ya pasaron los 4 minutos. Lo voy a dejar otros 4 minutos en el agua caliente para que se hinche otro poquito el arroz. Entonces lo dejamos reposar. Aquí ya le voy a escurrir el agua caliente al arroz y le voy a agregar agua fría. Entonces de ahí lo ponemos en un platito. Esto es para poder echarle el arroz a la carne que vamos a mezclar junto con todos los condimentos y podamos hacer las albóndigas. A la carne le voy a poner la hierbabuena, la piqué en cuadritos chiquitos. Le voy a agregar el tomate, también está cortado en cuadros pequeños. El ajo igual, la cebolla, pimienta, la sal, la maicena y el arroz. Entonces ahora lo vamos a mezclar todo. Lo vamos a mezclar muy bien para que se mezcle la maicena, la pimienta y la sal. Ya que esté bien revuelto, entonces empezamos a hacer las bolitas de carne. Ellas van a ser del tamaño que a ustedes les guste. Yo las voy a hacer medianitas. Más o menos de este tamaño, y así hacemos todas las demás. Aquí ya acabamos con las albóndigas, entonces las apartamos para poder hacer lo demás. Acá tengo otra hirviendo para poder remojar los chiles. Entonces los dejamos hervir por unos 4 minutitos y apagamos. Aquí ya se acabaron de remojar los chiles, ya los voy a poner a moler. Le voy a agregar el ajo, el jitomate y 2 tazas del caldito de los mismos chiles. Entonces pasamos a moler. Lo colamos y apartamos. Aquí ya tenía una cazuela calentando con aceite. Le voy a agregar la cebolla. También le voy a agregar la zanahoria. Ya la doré por 2 minutos, la cebolla y la zanahoria, ya le voy a agregar el chile. También le voy a agregar 6 tazas más de agua. Vamos a dejar a que hirva para poderle poner las albóndigas y las verduras. En cuanto empiece a hervir, lo dejamos 6 minutos hirviendo aquí. Aquí ya estuvo hirviendo por 6 minutos, ya le voy a agregar las papas y le voy a agregar también las albóndigas. También le voy a agregar la sal. Una vez que empiece a hervir, lo dejamos por otros 10 minutos. Aquí
Aquí estuvieron hirviendo por 10 minutos. Ya por último le vamos a agregar el chayote. Los pedazos de chayote es a su gusto. Y le voy a agregar también el cilantro. Lo dejamos hervir hasta que se cose el chayote. Aquí las albóndigas ya están, hirvieron por otros 13 minutos y no se desbarataron. Están enteritas. La papa también, el chayote. Entonces ahora servimos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les guste la receta. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video.